En el transcurso de la sesión, igual cambiamos, me presento. Mi nombre es César Osuna Gómez, soy titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, directamente responsable en la materia de la implementación del servicio de la Dirección General del Servicio de Carrera y la implementación propia en las instituciones de la Administración Pública. Entonces, bueno, me pidieron una lectura general que la voy a hacer para conocimiento de todos. El ingreso al servicio profesional de carrera es considerado complejo, con elementos cuestionables y que no contribuye integralmente al funcionamiento adecuado del sistema en su totalidad. Los estudios que se han realizado mencionan que algunos de los elementos más nocivos para profesionalizar a los servidores públicos son el artículo 34 de la ley, los comités de evaluación, que no garantizan imparcialidad en la selección, al igual que el derecho de veto y la posibilidad de declarar los concursos desiertos, y finalmente el diseño de perfiles no ayuda al sistema porque su lógica, claridad y sentido de capacidades de los aspirantes a ser servidores públicos, y no hay una contribución directa y precisa. Otra desventaja del sistema que se ha detectado son la posibilidad de que mejores candidatos para un empleo no lo soliciten. Ese es un problema fundamental que se tiene, que no hemos podido atraer a los mejores candidatos. Traemos muchos muy buenos, pero quisiéramos traer en todos los casos a los mejores candidatos. La complejidad, finalmente, de movilidad entre las instituciones, que es otro de los factores que también ha afectado permanentemente al servicio, es decir, la portabilidad, por decirlo de alguna manera técnica, o la movilidad, en sus palabras, de recursos humanos, para que los servidores públicos puedan ocupar diferentes puestos con este sistema. Actualmente, si bien el servicio profesional de carrera señala que son principios rectores de este sistema, la legalidad, hay como un problema de audio ahí, no sé si podemos apagar el altavoz mejor. Pues sí, yo creo que sí. Son principios rectores de este sistema: la legalidad, eficiencia, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género. Estos principios entran en conflicto cuando de inclusión y de equidad se trata. Se busca avanzar hacia un modelo abierto en el ingreso para el primer nivel de cargos públicos, el de enlace, pero cerrado para el ascenso a los niveles posteriores hasta el cargo de director de área. Todo ello bajo la premisa de permitir a los servidores públicos de carrera efectivamente delinear y cumplir su trayectoria profesional al interior de la Administración Pública Federal, o de la Administración Pública para ser más precisos, y a esta seleccionar entre los mejores por sus méritos acreditados, por sus aportaciones y por supuesto por sus resultados, a quienes podrán ascender en la escala de cargos disponibles en el gobierno federal. Bajo el esquema mixto, en el nuevo sistema se propone que el desarrollo de la profesionalización administrativa coexista junto con un importante número de personas designadas libremente por los altos mandos en cada institución. La evidencia disponible deja claro, por un lado, por qué es necesario distinguir entre los funcionarios que formarán parte de la carrera administrativa y los que serán de libre designación, así como los límites que deben establecerse para la incorporación de estos últimos, por ejemplo, introduciendo un esquema de alta dirección para los directores generales y directores generales adjuntos. Finalmente, en cuanto a los temas de mérito, inclusión y equidad se trata, se deben establecer claramente las condiciones para que, sin afectar el principio de mérito, se den posibilidades de inclusión equitativa y justa a todos los segmentos de la población. Con esta introducción, nuevamente les doy la bienvenida a esta mesa de trabajo y ya saben, la dinámica de trabajo va a ser una pregunta detonadora, donde daremos tiempo para que todos podamos participar. En la mayoría, por favor, es importante contribuir con su opinión o con sus referencias. Las mesas de trabajo están integradas por el moderador y diferentes especialistas de instituciones públicas, y el tiempo que se les dará a cada uno de los expositores, ¿cuánto? 2 minutos, 3 minutos, entonces ahí estaremos manejando el tiempo durante la presentación. Y la pregunta detonadora es la siguiente, es ¿qué elementos deben considerarse para incorporar al mejor talento
desarrollar sus potencialidades y posibilidades de escalar posiciones con base en el medio. Repito la pregunta. ¿Qué elementos deben considerarse para incorporar al mejor talento, desarrollar sus potencialidades y posibilidades de escalar posiciones con base en el medio? Bajo este tenor y con esta pregunta detonadora, dejamos la mesa libre para escuchar sus importantes participaciones. Me gustaría que los que fueran participando o la que fuera participando lo manifieste levantando la mano y posteriormente decir de dónde viene, de dónde nos acompaña, para tener la referencia suficiente. Por favor, ¿con quién empezamos? Sí, perdón, por favor. Muy buenos días, yo soy Cuauhtémoc Brenes, soy el director ejecutivo de programas anticorrupción de ONG Contraloría Ciudadana. Para ser breve todo esto, me iría directo al tema y le diría yo que en mi opinión serían los valores. ¿Por qué? Porque lamentablemente la promoción de valores ha sido muy escasa. De ahí que haya pues, muy poca moral y menos ética en todo lo que se puede hablar en la carrera de los servidores públicos. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Yo soy Olga Lidia Ramírez, personal de enlace en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo elegiría el mejor elemento que elijo sería el que tenga las mayores capacidades para desempeñar un puesto determinado. Incluir valores éticos y la experiencia. Eso es todo. Muchas gracias. Por favor. José David Martínez García, de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, creo que el centro de esta pregunta es la identificación del talento, para igual su desarrollo, pero previo a ello necesitamos instrumentos objetivos que nos permitan poder identificar el potencial de la gente que está ingresando y de la gente que pretendemos que lleve a cabo una trayectoria, una carrera y pueda ascender a través del mérito. Para ello existen algunos instrumentos psicométricos que nos permiten identificar ese potencial y cómo poderlo desarrollar. Sería bueno que la misma Secretaría de la Función Pública nos proporcionara un instrumento estandarizado que pudiera costearse a través de un aspecto transversal. Para ello, igualmente tendríamos que identificar la inteligencia emocional que se puede tener y es hacia donde vamos, principios y valores que deben de compaginar con ese potencial que se puede identificar y sustantivamente la experiencia que tiene cada uno de los aspirantes y de aquella gente que ya se encuentra dentro del sistema. Esos tres elementos yo creo que sí tienen que ser regulados y tienen que permitirnos saber hacia dónde vamos y poder hacer la traza de una ruta de ascenso y de promoción. Muchas gracias. Por favor. Enrique Acosta, de Zagarpa. Yo los elementos que quería aquí incorporar a la mesa sería inicialmente mayor transparencia y difusión, transparencia respecto a los esquemas de los procesos de selección y reclutamiento, su difusión mayor hacia otras áreas, al sector educativo, al sector social, una homologación y actualización de los perfiles y además un esquema de percepciones claro, que sea entendible, sobre todo no los que estamos en la administración, sino los que queremos que ingresen como mejor talento. Muchas gracias. Por favor. Antonio Pérez Victoria, tengo la C. Mire, yo creo que hay tres elementos sustanciales, y ya por ahí algún compañero lo manejó, que viene siendo la parte psicológica. No necesariamente la gente que pueda tener elementos teóricos o prácticos es la adecuada, ¿no? Ya se hablaba de inteligencia emocional. Yo creo que serían tres baterías para mí
la psicológica, que tenga todos esos elementos para ver no solamente la parte de valores, sino la parte emocional de la gente que está ingresando al servicio público, si tiene esa capacidad de vocación de servicio. La otra, la parte teórica, pero no una parte teórica discrecional, porque en muchos momentos las entidades o dependencias hacen baterías teóricas, pero de alguna forma tan complejas que la gente que pueda ingresar en su momento pues no puede ingresar porque llegan a niveles muy analíticos. Mencionan un artículo, pero en ese artículo mencióname este elemento. Es decir, que de lo general pasan a lo particular en una normativa. Y por otro lado, el lado práctico. ¿Por qué? Porque no necesariamente la gente que pueda tener un conocimiento teórico puede vincular esa parte de la práctica. Tendrá el elemento teórico, pero en la experiencia que yo he visto dentro del sector público, mucha gente puede tener esa capacidad teórica, pero a nivel práctico totalmente se desvincula de la función o el desarrollo del puesto que va a ocupar. Muchas gracias. Bueno, yo sería de la idea de darle preferencia al personal que ya está dentro de las dependencias, claro, tomando en cuenta lo que es su trayectoria laboral, su desarrollo profesional y a través del mérito, pero sí darle preferencia a quien ya se encuentra dentro y ha demostrado tener un buen desarrollo profesional. Muchas gracias. Por favor. Sí. Mi nombre es Liliana Villegas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con respecto a la pregunta detonadora, veo que hay un elemento con respecto al mejor talento, que yo creo que eso, pues, como ya mencionaron varios de ustedes, a través de pues, distintas herramientas, tanto técnicas como directivas o credenciales, como les llamamos ahorita, baterías psicométricas. Sin embargo, también habla de desarrollar sus potencialidades y posibilidades de escalar posiciones. Yo creo que el ingresar a las personas a pie de rama puede ser un buen incentivo, porque ahorita vemos ingresos ya a niveles muy altos, enlaces a nivel PB, ¿no? Jefaturas de departamento a nivel OC o ahora como se llamen, que ya permiten que la gente, porque hemos visto un fenómeno ahí dentro de la Secretaría que la gente dice, no, pues yo para qué me muevo si mi jefe gana 2,000 pesos más, 3,000 pesos más, 5,000 pesos más. Creo que el ingreso a pie de rama o a como se vaya a llamar en este esquema nuevo presupuestal puede permitir que la gente quiera o se quiera esforzar por ir a ese otro puesto, ¿no? Por ir a ese otro nivel. Yo creo que el tema de los salarios ahí es importante y bueno, principalmente eso, ¿no? Creo que ya el doctor va a hablar posteriormente del ingreso cerrado y de cómo ir escalando posiciones, pero yo creo que el tema salarial ayuda mucho. Sí, hay una parte en el ingreso, por ejemplo, que llevamos, que el candidato ingresa, asume el puesto y ya después nosotros nunca hacemos como área de ingreso una entrega al jefe inmediato de cómo fue su reporte, ¿no? Tal vez lo ven en el momento de la entrevista, pero ya no. En este esquema de desarrollar sus potencialidades, pues a lo mejor sería bueno que se le entregara un reporte para que él viera cómo llega su nuevo ingreso, ¿no? La nueva persona, y fuera trabajando tal vez como referencia a partir de eso, porque como que están separados y ya llega el candidato, ingresa, se sienta y ya luego le toca hacer la inducción, y como los procesos están más separados, tal vez si lo hiciéramos más integral y dar un reporte como referencia al jefe de la plaza, podría tomarlo como punto de partida para ir desarrollándolo en ese sentido, ¿no? Y sobre todo en lo que él vaya trabajando ya como trabajador, como si vaya haciendo como trabajador. Eso es todo. Sí. Por favor. Moisés Rivera, de la Secretaría de Agricultura. En esta parte que comentaba mi compañera, lo que se ha desarrollado en Zagarpa a la hora de entrevista es de que a los miembros del Comité Técnico de Selección se les asigna un folder que lleva el expediente del currículum vitae del aspirante que es registrado en Trabaja en la evaluación psicométrica, un reporte y el currículum, el perfil del puesto. ¿Con qué intención? De que a la hora de que se siente el Comité Técnico de Selección para desarrollar la entrevista, todos los miembros conozcan las áreas de personalidad que se evalúan en todo el proceso, que conozca el currículum que presenta cada aspirante y sobre todo lo que nos damos cuenta es de que las funciones que desarrolla, puede ser que si el presidente del comité, que es el jefe inmediato, conozca qué tiene que desarrollar. Sin embargo, como bien sabemos todos los que trabajamos en administración pública, a veces desempeñamos funciones de más, a que nos permita decir, bueno, este candidato con este reporte me está avalando que puede también tomar algunas decisiones.
o en su defecto decir, bueno, esta persona a lo mejor es de las que trabajan solas, se desempeña intelectualmente bien y que no necesita mucho contacto. Esto me da a nosotros herramientas para decir, esta persona con estas características te va a funcionar mejor en este concurso que está adquiriendo. También que he notado que muchas veces en el registro de los currículums de Trabajaén, a veces nada más por acreditar logros registran los N diplomados, N cursos, pero no significa que desempeñen tal cual esas funciones. Como función pública lo ha hecho, ha generado cursos a nivel gerencial, pero a veces, muchas ocasiones los tomamos nada más por cubrir, no significa que realmente los desempeñamos. Yo creo que ahí también las secretarías debemos desarrollar algún esquema para decir, bueno, ya lo tomaste, ahora practica. Eso nos va a generar pues mayor productividad y eficiencia. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Jorge López, de la Secretaría de Educación Pública. Yo retomo una parte de la pregunta. Me parece que la pregunta tiene 3 elementos. Yo me quedo con el que específicamente tiene que ver con cuáles son los aspectos a considerar para elegir el mejor talento. Toda nuestra administración pública está sustentada en un esquema jurídico, toda la operación. Entonces, me parece que algo que debemos de tener muy presentes cuando elegimos a un talento es que tenga conocimiento y experiencia en aspectos normativos. Es decir, si no partimos de esa base, estamos incorporando a alguien que desconoce esta parte que es vital. Todo gira en torno a aspectos normativos, tiene un sustento muy importante en los aspectos normativos. Entonces, algo importante es que el candidato, el talento a escoger, tenga conocimiento y experiencia en los aspectos normativos de la materia que toque, ¿no? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento también es conocimiento y experiencia. Hago mucho énfasis en esto de conocimiento y experiencia porque debemos de tener la parte teórica, pero también la parte de conocimiento acumulado, ¿no? La experiencia o es un conjunto de conocimientos ricos que hemos acumulado a lo largo de los años, o somos un conjunto de costal de mañas, ¿no? Pero en ambos casos esta experiencia tiende a aportar, tiende a contribuir en la manera en que se posiciona uno ante un problema, ante un hecho y ante la forma en que va a buscar uno soluciones, ¿no? Esta experiencia le permite a uno encontrar distintas dimensiones. Cuando se es joven se conocen las reglas, cuando somos viejos conocemos las excepciones, ¿no? Entonces eso es parte de la experiencia. Entonces la parte normativa, el conocer y tener experiencia en los aspectos sustantivos, es decir, en aquellos planteamientos teóricos, técnicos y metodológicos de la materia para la cual me están contratando, para lo cual me están diciendo a mí, vente a resolver problemas sobre temas muy específicos. Yo estoy en la SEP, bueno, ¿cómo desarrollo un plan y programa de estudio? ¿Cómo hago un libro de texto? Esos son los temas sustantivos, ¿no? Bueno, también se debe de tener manejo, conocimiento y experiencia en la coordinación, en la organización del trabajo, en esta cuestión del día a día que llegamos a la oficina. Y bueno, pues hay que tener muy claro pues, con qué vamos a empezar. Es decir, no me puedo ir a la oficina si un día antes no listé mis pendientes o no los puse en orden o sé con qué tengo que iniciar el día, ¿no? Tengo que darle seguimiento a los asuntos, tengo que darle gestión, tengo que darle supervisión, tengo que darle evaluación. Y creo que algo muy importante es, debemos tener gente que sepa cerrar los ciclos, porque si no, se nos van quedando abiertos los asuntos. Y luego cuando viene el fin de año y tenemos que reportar el famoso control de gestión, no, hombre, son unas broncas porque traemos un mundo de asuntos abiertos y luego no sabemos ni dónde anda el famoso volante, ¿no? Entonces, también hay que tener experiencia en esta parte que parece nada, pero que permite también ir cerrando los asuntos y que no se nos vayan quedando por ahí abiertos, ¿no? Finalmente, esta parte que ya se ha comentado mucho, que tiene que ver con los valores, ¿no? También es muy importante que la gente que llegue tenga un perfil muy, muy acotado hacia... Tenemos 2 esquemas, tenemos el código de ética y tenemos el código de conducta. Entonces, con que estos 2 esquemas sean del conocimiento y se apliquen, me parece a mí que es fundamental, como que ya no tendríamos que rebuscarle más, simplemente ahí están dados los principios, los valores que debemos de cubrir como servidores públicos. Para lograr esto, hay una premisa, hay que trabajar mucho en lo organizacional, porque si no tenemos definidas los puestos, no tenemos las estructuras, no tenemos los perfiles, entonces ¿con qué
vamos a estar definiendo los instrumentos, los esquemas con los cuales vamos a seleccionar al personal. Si no tenemos nuestros perfiles, pues ¿cómo vamos a decir, oye, requiero que tengas estas capacidades, requiero que tengas estos conocimientos? Por favor. Soy Patricia Montes, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y bueno, no está planteada directamente la incorporación de la igualdad y la no discriminación en la pregunta, pero está implícita en lo que nos dice, en el sentido de cómo articular precisamente este respeto a la igualdad y la no discriminación en todos los sectores con el aspecto del medio, ¿no? O sea, si no tomamos medidas o acciones para igualar sectores desaventajados, como sabemos es el caso de las mujeres, o el caso de los jóvenes, o el caso de las personas adultas mayores, esto naturalmente no se va a presentar. Entonces creo que es un gran reto dentro del servicio profesional de carrera, o sea, cómo transversalizar esta perspectiva de igualdad y no discriminación. ¿De qué medida? O sea, está enunciada en la ley, o sea, si revisamos la ley actual del servicio profesional de carrera, pues vemos que es una obligación, o sea, el respeto de los derechos humanos y la no discriminación, y de hecho, pues nosotros trabajamos en el Consejo con aspectos de capacitación, de instrumentación de política pública, pero sí vemos que esto todavía dista mucho de ser una constante. Yo podría decir, bueno, o sea, dentro del servicio profesional de carrera, dentro de cada instancia, debería de haber una política de igualdad laboral y no discriminación que abarcara todos los ámbitos, desde el ingreso, la capacitación, la permanencia. ¿Cómo es que podríamos incorporar esta perspectiva de manera que hubiera una corresponsabilidad tanto de la parte de las autoridades como de las propias personas que la integran? Creo que acciones afirmativas y méritos tendría que ser otra de las discusiones interesantes a darse, en el sentido de la necesidad de establecer ciertas cuotas o ciertos pasos, por ejemplo, para la incorporación de la igualdad en el número de mujeres y hombres en el acceso al trabajo, en la cuestión no solamente de ya estar dentro del trabajo, sino, por ejemplo, en llegar a los puestos directivos, o cómo podríamos evitar la discriminación hacia los jóvenes o hacia las personas con tatuajes, que eso también muchas veces está dentro de nuestra cultura. En México la discriminación no es algo aislado ni que se presente ocasionalmente, es algo estructural que está presente de manera generalizada y en muchos ámbitos. Forma parte precisamente de nuestras creencias, de la forma en que vemos al mundo, de qué consideramos que es válido y no válido. Y mucho de esto lo llevamos precisamente a nuestros lugares de trabajo. Aparentemente en las normas ya debe de estar previsto que no se presente esto, pero hay un gran trecho entre lo que dice la normatividad y lo que realmente sucede. Entonces creo que hay cosas que todavía podríamos hacer. Me limitaré a señalar pues algunas generales que desde nuestra experiencia podríamos hacer. Fomentar un cambio cultural que favorezca el respeto general hacia los grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Es necesario empezar por el derecho a una vida libre de discriminación, aceptarlo como un valor general para todas y todos dentro de este país. Impulsar la creación de incentivos sobre la igualdad de prestaciones entre trabajadores y trabajadoras. Y ustedes dirán, pues en el servicio público eso ya existe, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, las licencias de paternidad o las licencias de maternidad, existe una diferencia realmente importante entre quién se considera que debe tener el cuidado de niñas y niños, ¿no? Si vemos qué acciones se han tomado a nivel mundial, vemos que se va hacia la ruta que dice que hombres y mujeres deben tener igual número de días de licencias, ya no de maternidad y paternidad, sino como progenitores. Esto va a fomentar un cambio cultural en el sentido de que el trabajo del hogar y el cuidado de personas no es una actividad exclusiva de mujeres, es una actividad que corresponde en igualdad de condiciones a hombres y mujeres, y si esto se va reflejando también en las prácticas de las instituciones, podremos ir cambiando. Tenemos ejemplos a nivel mundial, ¿no? Donde los padres, o sea, por obligación, tienen que tomar el mismo número que toman las mujeres para hacerse el cuidado de los niños, porque si lo hacemos voluntario, pues ellos muchas veces pueden rechazar.
En el caso de nuestro país, pues solamente tenemos, me parece que en algunos casos 5 días y en otros casos 10 días en comparación con lo que es el cuidado de hijos e hijas. Revisar pues nuestras leyes, revisar nuestro marco normativo. Precisamente yo diría que una parte importante sería revisar el marco normativo del servicio profesional de carrera y ver en qué medida podemos fomentar este tipo de acciones y lograr la igualdad sustantiva. Generar estrategias que permitan eliminar y sancionar dentro de la propia institución cualquier acto de discriminación, dentro del proceso del servicio civil de carrera o en cualquier ámbito de la acción que se dé dentro de nuestros lugares de trabajo. Es un cambio cultural que implica a nivel personal, a nivel institucional, a nivel jurídico. Es un cambio en todos los aspectos. Y creo que sí significa un gran reto. Nosotros nos reunimos constantemente con función pública y con diversas dependencias públicas que están aquí también. Y bueno, sabemos que a veces discriminan sin siquiera darse cuenta de que lo hacen en sus procesos. Tenemos que conocer, y hemos impulsado desde CONAPRED la obligatoriedad de que todas y todos los servidores públicos estén capacitados en el tema, y todavía es una meta que es una aspiración de nosotros y que no ha logrado ser incorporada, por ejemplo, dentro de los sistemas de capacitación de ingreso o de preparación de todo servidor y servidora pública. Lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. ¿Podría comentar algo? Bueno, hablamos aquí, perdón, Rosa María Martínez Montedioca de la Zagarpa. Hablamos aquí de la experiencia, de conocimientos, pero debemos de partir experiencia en que si no partimos de unos perfiles de puestos que sean acordes precisamente a las funciones y al puesto en el que se quiere ocupar o al que se le quiere llevar al servidor público. Y la segunda sería contar con la honestidad, la transparencia del grupo que va a seleccionar, y me refiero no a lo que está ahorita, sino a cómo se va a plantear la propuesta de la ley, que ya ciertos puestos ya no entran en un concurso público abierto, ¿sí? Entonces, de un comité, pero si no vamos a partir de una honestidad y una transparencia de un comité, pues nunca vamos a tener a los mejores talentos. Muchas gracias. Por favor, vamos a empezar, luego usted y luego usted. El nuevo esquema de iniciar desde nace y vamos a crecer a través de una promoción va a ayudar mucho, pero yo siento que hay que preparar el terreno. Y aunque lo dijeron muy rápido, si quisiera ahondar, sí se requiere revisar no solo los niveles salariales, sino toda la estructura salarial a nivel de la administración pública. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes tengan el mismo problema, pero el enlace a jefe de departamento realmente no es muy estimulante buscar ese nivel. Mucha gente dice, para la responsabilidad que tiene el nivel jefe de departamento, al que tengo yo como enlace, me mantengo ahí. Otra situación es, pues si yo tengo una mejor posibilidad, aún siendo el mismo jefe de departamento en otra dependencia con un mejor nivel, pues mejor me voy allá, en lugar de crecer aquí en esta dependencia. Creo que hay que revisar esta parte para pues hacer que el terreno esté fértil en ese sentido. En cuanto a promoción, yo creo que la base debe ser la evaluación del desempeño, que es un tema ahí, creo, cultural. Necesitamos crecer en ese sentido, establecer parámetros, definir metas, definir objetivos y que realmente sea una evaluación de desempeño pues objetiva. Ahí creo que hay que trabajar mucho. Y también la parte presupuestaria para los planes y programas de desarrollo. Creo que cuando hay en tiempos de austeridad, los primeros aspectos que le pegan es a la capacitación, y creo que hay que revisar esa parte porque pues, eliminamos ahí prácticamente el desarrollo. Muchas gracias. Por favor. Buen día, Anwar Fiyad de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Considero de suma importancia, lo que se ha mencionado ya un par de veces, darle la debida importancia al diseño y al análisis de los perfiles de puesto. En la medida en que nosotros le demos una importancia verdadera a los perfiles de puesto, nosotros sabremos entonces a dónde es donde nosotros
el mejor talento, desarrollar las potencialidades, todo lo que queremos. Si no tenemos el previo, si seguimos teniendo perfiles de puesto que están adecuados a las personas y no al puesto que se requiere, creo que entonces no tenemos a dónde llegar. Y en un segundo punto, aprovechar las tecnologías de la información, tener un sistema nacional con todos estos perfiles de puestos, con todas estas herramientas que se mencionaban sobre evaluaciones psicométricas, sobre esta parte de inteligencia emocional, sobre todo lo que se requiere. Bueno, aprovechar que la tendencia es un sistema nacional, pues hagamos entonces una plataforma nacional donde podamos incorporar todos estos perfiles de puesto. Es como una idea donde podamos decir, bueno, lo mismo que hace un enlace en un estado, pues lo hace en otro. Al final de cuentas es el puesto, no es la persona. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Francisco Javier Rodríguez Botano. Ya no trabajo en ninguna institución, trabajé más de 30 años en la Administración Pública Federal. Actualmente colaboro en el CENUAL en un par de comités académicos. Me centro en la pregunta: ¿qué elementos deben considerarse para incorporar al mejor talento? Definitivamente la carrera de vida, el CV, de donde hay que desprender un par de cosas: los estudios profesionales y la experiencia mínima en lo que aquí han ya abundado respecto al perfil del puesto. La frase quizás la conocen todos. Me acuerdo, un profesor nos insistía: el perfil al puesto, no el puesto a la persona. Lo segundo lo entendemos, y lo primero está relacionado justamente con esta gran intencionalidad ya de profesionalizar todo, ¿no? Profesionalizar el servicio público. Otro elemento importante, aunque hay mucha polémica en este sentido, es que la batería de exámenes de ingreso, y definitivamente sea por concurso público abierto, y sin una preferencia a los que están ya adentro. En el Instituto Federal Electoral, en un inicio tenían esa prerrogativa los que estaban ya dentro del servicio profesional para los efectos de promoción, pero hoy en día están en igualdad de circunstancias. Acordémonos: libertad, igualdad, fraternidad, entre otros valores que aquí se han mencionado, y un externo no tiene por qué estar en desigualdad de oportunidades si tiene el talento, si ha reunido una serie de competencias, de estudios y de expertise, en fin. También debe haber un examen de conocimientos técnicos, vuelvo a lo mismo, para adecuar lo más cercano al perfil de la persona. Aquí se ha mencionado el aspecto de ética, de valores, por supuesto, y por supuesto que en un servicio profesional para un sistema anticorrupción tiene que haber una integralidad en cuanto a los valores y la ética profesional. Y por supuesto, en esta batería de exámenes también están, no dejan de estar en los actuales servicios de carrera, las baterías psicológicas y psicométricas y demás, ¿no? Eso no se ha eliminado. Agregaría que en los catálogos de perfiles de puesto, que el señor de la Secretaría de Educación Pública y varios aquí lo han mencionado, tiene que haber ya una definición por competencias. ¿Sí? Por allá mencionaba, a lo mejor la persona ya tiene el puesto, le exige cierta toma de decisiones, competencias para toma de decisiones, competencias para trabajo, saber coordinar trabajo en equipo, competencias en materia directiva, porque, corríjanme si me equivoco, estamos hablando creo que de 4 grandes puestos en la administración pública. Voy de arriba abajo: director de área, subdirector de área, jefe de departamento y algún otro, ¿no? Entonces, hay 3 puestos ahí que no son cualquier cosa, ¿no? Y que requieren ya este nivel de competencias. Ya la Secretaría de Educación Pública trabaja educación por competencias. Y finalmente, respondiendo a la parte de desarrollar sus potencialidades, la capacitación permanente.
no puedo yo haber, no me podría yo haber quedado con una licenciatura. Tiene que haber una capacitación permanente, y sobre todo esto va a coadyuvar a la persona si quiere justamente concursar para promoverse más adelante. Puede ir perfilando. Merino nos decía, una carrera del servicio civil es una carrera institucional, pero también es una carrera de vida. ¿Te gusta la especialización electoral? Especialízate, y con eso vas a tener. Yo logré ingresar y logré promocionarme en el instituto, y finalmente pues terminé jubilándome por ahí, ya por cuestión de salud y presión, estrés laboral y demás, pero muy a gusto y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. En este punto, bueno, si quieren escuchamos la intervención y ya hacemos como una especie de reflexión de la primera parte, porque hay temas que también hay que profundizar. Ahorita le paso la palabra, perdón. No solo es el tema del ingreso, que yo creo que ha sido bastante comentado, sino que también justo es el tema de la promoción. En la actualidad, la ley que opera no permite la promoción en la ocupación de puestos, sino que se tienen que volver a concursar, abrirlos otra vez, y entonces el servidor público pues dice, bueno, ¿para qué hago un esfuerzo si al final voy a concursar? Entonces mejor me enfoco en el concurso más que en métodos de desarrollo, y es un tema que hay que conocerlo muy bien, cuáles serían esos mecanismos que ayuden a esa promoción del servidor público de una manera transparente, y porque se genera competencia interna también, como en cualquier lugar donde hay trabajo. Bueno, ¿por qué subió ella de puesto y por qué no subí yo, por ejemplo? Es que ella trabaja más horas. Bueno, entonces se trata de horas, o de qué se trata para poder tener esa promoción y que lo permita la ley, ¿no? Otro tema que también quisiera que andáramos después de esta promoción, que puede ir a la par, es el tema del mérito. Evaluar el mérito es muy difícil. Evaluar el mérito, aunque en la actualidad existen mecanismos o elementos que observamos, el reconocimiento de los resultados, por supuesto la experiencia, el reconocimiento de algún ente público, alguna actividad en específica, hay que ser más objetivos en ese mérito. Porque, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura, pues a lo mejor un artista pues tiene el mérito por ser artista en sí, y es muy diferente a un mérito de un profesional del ámbito de la informática o de la computación, donde es otra manera en cómo nos fijamos en esos valores del mérito como tal. Y es un punto que también quisiera, por supuesto, debatir, y también ahondar un poco en el tema de la inclusión que mencionaban hace un momento, porque nos enfrentamos ante un hecho real de competencia de principios. El principio de mérito, y hay el grupo que defiende que la igualdad está en el mérito, ¿no? Y hay el grupo que dice, no, la igualdad está en el género. Entonces, ¿cómo podemos empatar esos dos elementos que compiten entre sí, con acciones afirmativas o con qué elementos, buscando la objetividad propiamente de la inclusión, ¿no? Porque lo que es una realidad es que en los puestos de altos niveles de la Administración Pública Federal están ocupados en su mayoría o sea, si nosotros analizamos los números de los puestos a nivel global estamos 51-49, pero luego vamos subiendo de puestos y se empieza a apreciar una diferencia bastante clara, ¿no? entre ambos elementos. Entonces sí me gustaría también escuchar y que promoviéramos en la mesa un debate respecto a esos temas: la promoción, la medición del mérito y profundizar también en la inclusión. Por favor. Sí, muchas gracias. Bien, precisamente yo lo que quiero retomar es el desarrollo de potencialidades, o lo que sería la trayectoria, la carrera real en cualquiera de los trabajadores que somos servidores públicos. Nosotros en nuestras organizaciones tenemos como insumo la capacitación, la formación. Sin embargo, carecemos de un modelo estructurado que nos permita proyectar a corto, mediano y largo plazo un currículo que nos indique cuáles son las posibles rutas que podemos trazar para poder especializarnos en el propio puesto. Sabemos a quienes nos interesa, tenemos preferencia por potencializar el mismo puesto. Es algo que Función Pública no tiene considerado en la ley vigente,
ni en la nueva disposición que está por emitir. Los puestos se transforman, nacen, crecen, se desarrollan y mueren, y ahí es donde se encuentra el know-how de cada uno de nosotros. Esos puestos, al verse transformados, también equiparan diferentes niveles de responsabilidad. Hay nuevos retos que enfrentar y eso tiene que ser retomado para que dentro del propio puesto se vayan adquiriendo mayores niveles de responsabilidad, mayores tramos de control, mayores quehaceres y funciones. Allí encontramos al especialista, al experto, que nos puede atender y que nos puede orientar para ir prospectando esos quehaceres. Esos quehaceres todos los días se encuentran vivos, todos los días se transmutan, todos los días están en crecimiento. Tenemos los otros puestos a los que aspiramos. Igualmente aspiramos a recibir promoción económica. Se puede lograr en el puesto donde uno se especialice, se puede lograr en otras posiciones del mismo nivel, incrementando el nivel administrativo. Se puede uno trazar una ruta a otros grados, a otros grupos organizacionales, pero ello tiene que estar acompañado de un currículum que esté sistematizado, que sea modular, que sea a través de 2, 3, 4 años, donde realmente de manera articulada identifiquemos por rama, por subrama, de cargo, por familia ocupacional, cuáles son esas competencias que se requieren. Si partimos de puesto por puesto, difícilmente lo vamos a lograr. Si lo hacemos por rama de cargo, si lo hacemos por subrama y por familia, vamos a encontrar factores específicos que no son comunes, que no son transversales y que necesariamente tenemos que cursar. Tenemos que ir del módulo 1 al módulo X con los conocimientos, con las capacidades, con las habilidades, con los principios y con los valores que corresponden a la organización, que corresponden a esa rama de cargo, para no estar inventando cosas que son individuales. Se vale lo individual, pero también tenemos que fijarnos en el contexto completo para poder lograr pues ese desarrollo que perseguimos, poder documentar, poder aplicar el know-how que cada uno de nosotros va adquiriendo, que cada uno de nosotros puede ir documentando dentro de lo que es el aspecto de capital intelectual, que es lo que es útil para las organizaciones, para nuestro crecimiento. Y vuelvo a regresar al perfil de puesto. El perfil de puesto debe contener los dos elementos: el aspecto académico, pero también la equivalencia de la experiencia, que es donde encontramos el mérito de los trabajadores. Cumples con uno, cumples con otro, debe ser un elemento inherente al propio formato que nos está regulando, y este formato también tiene que ser diseñado respetando esas tres características que yo señalo: la rama, la subrama y la familia ocupacional a la que pertenecemos, o a la que pertenece cada uno de los puestos que integran la estructura organizacional. Encuentro que si estamos haciendo un ingreso desde lo que es la selección personal que ingresa por vez primera a una organización, tiene oportunidad de continuar ocupando algún puesto en la administración pública, igualmente los instrumentos de evaluación son determinantes. El Comité Técnico de Selección actualmente opera con los jefes inmediatos, opera con un representante de la Secretaría de la Función Pública y por alguien de Recursos Humanos. Sin embargo, estas figuras se implementan en el momento, se implementan de manera circunstancial, y como escuchábamos en alguna de las conferencias anteriores, ya sabemos cuál es el final, ya sabemos que nos va a costar mucho dinero, muchos recursos, y ya sabemos quién es el candidato que ocupa esa plaza. Esa práctica, igual con la nueva disposición que constituye el anteproyecto de ley, igual conlleva ese peligro y ese riesgo
dejar que la decisión no se tome en base a los resultados objetivos, cuantificados, medidos, cualitativos, que hicieron todo un proceso de reclutamiento y de la selección y que quede en manos del jefe inmediato. Tiene que estar regulado para que la decisión, la determinación que tome el jefe inmediato tenga una parte proporcional, que sea medible, que sea ratificable y objetiva para poder determinar quién de la terna, de las ternas o del grupo de aspirantes puede ocupar esa vacante, esa plaza, e igualmente puede ser promocionado. Yo por lo que voy entonces es finalmente por un modelo metodológico que nos permita ingresar, desarrollarnos y concluir una carrera contribuyendo a la nación, contribuyendo con la nación, y finalmente que esto se encuentre articulado. Si no se encuentra articulado, todo lo que invertimos en el recurso humano se va a seguir perdiendo. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, muy amable. Perdonen la voz, estamos saliendo de una gripa muy importante. Debo hacer dos advertencias preliminares. No soy servidor público, nunca lo he sido. Mi participación más bien viene desde el ámbito académico. Arturo Damián, su servidor. He calculado más o menos que aquí tenemos por lo menos unos 500 años de experiencia en el servicio público, por lo menos. Es decir, si nos contamos, y yo les puse más o menos 10 años por persona, posiblemente sean más, pero lo que trato de decir es que evidentemente quien vive el día a día son ustedes. No obstante, yo quisiera darles una óptica distinta de cómo vemos las cosas a algunas personas desde afuera. Lo primero que encuentro es que el sistema no tiene los incentivos necesarios para crear, aplicar y hacer funcional un servicio profesional de carrera. De 2003 a la fecha eso no ha sucedido, y aunque se cambiara la ley, no veo por qué razones vaya a suceder y a funcionar debidamente. Me parece que habría que irse un paso para atrás, y en ese sentido la propuesta es muy simple: crear un órgano constitucional autónomo que opere parte de ese servicio profesional de carrera, desde la estandarización de exámenes, la vigilancia, la certificación, transversalmente. Ahora, el problema con los órganos constitucionales autónomos ha sido la partidización, las cuotas políticas y de poder para sus titulares, y eso es desafortunadamente una verdad que se ha venido repitiendo en los últimos años. La propuesta entonces es que en lugar de que el Ejecutivo Federal presente una terna y que sea el Senado de la República, en su caso, quien elija, yo pienso que los candidatos deben tener unos requisitos mucho más severos, y una vez cumpliendo estos requisitos deben surgir desde 4 ámbitos: el profesional, el académico, la administración pública y las organizaciones de la sociedad civil. En el ámbito profesional, los colegios profesionales nacionales deberían, por lo menos 3 de ellos, estando juntos, tener un candidato, para que no tengamos que un solo colegio o una cuota de poder sea quien presente el candidato. Entonces tendrá que ser el colegio de abogados con un colegio de contadores y de ingenieros, no lo sé. En el ámbito académico debería lo mismo: 3 instituciones, sean universitarias de alto nivel o de investigación, quienes presenten un candidato que cumpla, por supuesto, los requisitos severos que no pudimos desarrollar por el tiempo. En la administración pública se valdría tener algún candidato siempre y cuando ese candidato tenga por lo menos 15 años de servicio. Eso significa que es un candidato que ya es transsexenal, que no le debe el mérito a la persona que ha llegado al poder en los últimos 6 años. Y la organización de la sociedad civil también, que por lo menos estas organizaciones tengan 9 años legalmente constituidas, que su objeto social esté acorde a lo que se está jugando en cuanto a la formación de ese organismo constitucional autónomo, y por lo menos que sean 3 de estas quienes juntas puedan emitir su designación, su candidatura para un posible candidato. Por supuesto que los candidatos
no deberían tener militancia política en partido alguno, nunca, de por vida. Es decir, hasta ese momento no podrían ser. Y eso nos evitaría muchos dolores de cabeza. Por otra parte, una vez que estén estos candidatos, que la lista podría ser tan larga como sea necesaria, habría que hacer una evaluación objetiva y numérica. Un 25% por la experiencia profesional, un 25% por su formación académica, un 25% en su examen teórico, práctico, psicológico, que además sería público y abierto y televisado, por cierto, y un 25% más a través de una entrevista pública, ahora sí, con el Senado de la República, ya no habría problema, porque ya no puede estar partidizado de la misma manera. Una vez que objetivamente se emitan todas estas calificaciones en cuartos, habría 3 finalistas, y de esos 3 finalistas, entonces sí, que sea propiamente el Senado de la República quien elija uno, pero ya nos aseguramos que esos 3 cumplan requisitos muy importantes y que hayan surgido de estos 4 ámbitos que platicamos. Me parece que como es arriba es abajo, y si este organismo existiera, podría ayudar objetivamente a la Administración Pública Federal a que ahora sí todas estas ideas que yo he escuchado y otras más puedan ponerse en práctica desde una óptica mucho más objetiva y desapasionada, porque sería un organismo que no depende de los vaivenes del sexenio. Finalmente, hay mucho más que desarrollar, pero tenemos 3 minutos. Solo un comentario en cuanto a el ascenso y la promoción. A mí me parece que debería existir un escalafón para promoción salarial que no necesariamente sea un cambio de cargo. No tendría que ascender en la administración pública para ganar más. Y me parece que a través de la formación, la capacitación, el mérito, que es debatible, pero finalmente debe estar, y ojo, el tiempo, deberíamos tener esos escalafones en los que se movería cada cargo de la administración pública. Y ya dependerá de cada individuo si quiere o no ascender, pero la carrera la puede hacer ahí mismo a través de un incentivo económico, ganando más dinero sin cambiar de cargo. Les agradezco mucho y me han enriquecido mucho. Muy amable. Sí, por favor. De recuerdo el tema de la promoción y el tema de la medición del mérito como elementos para poder decidir este modelo de estructura. Por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Ramírez, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. He escuchado y me parece que es muy interesante todo lo que se refiere al ingreso, por un lado, que implica medir el potencial que tiene un candidato para ingresar a ser un servidor público, en este caso de carrera, que ahí de pronto nos damos cuenta que estamos dejando de lado a los demás compañeros con los que colaboramos a diario, ¿no? Que son los del sistema operativo y luego el gabinete de apoyo, que a mí me parece que también sus servidores públicos deben estar incluidos, ese primer asunto. Segundo, quiero compartir con ustedes lo que hemos hecho en la Secretaría del Trabajo a partir del año pasado. Se nos dio la idea de revisar los 1.212 perfiles que forman parte de la dependencia. Si ustedes hacen se echan un clavadito en cada uno de los perfiles, se van a encontrar que aproximadamente cada perfil tiene de 15 a 20 funciones diferentes, y si las revisamos, de los 1.200 pues encontramos un cúmulo de funciones bastante complejo. Sin embargo, permiten pasarlos al modelo por competencias, es decir, encontramos el saber, encontramos los haceres y encontramos los seres, que incluye los valores, la ética y todo aquello que nos está ahorita moviendo mucho. Lo que hicimos nosotros ya a partir de este año fue impulsar un proyecto que se llama Universidad Corporativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuando revisamos cada uno de los perfiles nos encontramos aproximadamente 400 macrocompetencias, y digo macrocompetencias porque de pronto nos dimos cuenta que era un cúmulo de información específico de la Secretaría del Trabajo que hablaba de derecho laboral, que hablaba de conciliación, que hablaba de seguridad y salud del trabajo, que había una serie de temas que teníamos que ir buscando una estructura que nos permitiera ordenarlo. Entonces formamos cursos con cada uno de estos temas
De esos cursos generamos diplomados y de esos diplomados formamos lo que llamamos universidad corporativa, que en este momento estamos trabajando ya dos licenciaturas, insisto, corporativas, no tienen esta figura de la SEP que pueda darnos. Sin embargo, estamos ya en relación con algunas, en vínculo de alianza con algunas universidades para que nos puedan dar el título al terminar justamente 3-4 años, que puedas tomar o adquirir una licenciatura. Es muy sencillo, muy simple, no obligamos al servidor público a estudiar una carrera. Lo que le decimos es, aquí están una serie de cursos que están relacionados con tus funciones, porque los tomamos del perfil de puestos, y ese sería a lo mejor el hueco más grande que tenemos ahorita. En cuanto que se corrijan los perfiles, automáticamente se va a corregir toda la estructura que tenemos, y que nos permite no solo capacitar, sino certificar y evaluar. Y vamos más para allá, porque después podríamos hacer esta parte del ingreso para medir justamente las competencias del candidato más idóneo, ¿no?, al puesto. Eso es lo que quería compartir. Sobre el tema de movilidad, también es un tema de gran debate en el servicio público. ¿Por qué? Porque la ley actual llega a un punto en el que el servidor público, cuando el concursante gana el puesto, llega a su puesto, lo ocupa y empieza su proceso de desarrollo, de participación, de colaboración con la administración pública. Y en algunos casos pues se queda en ese puesto, en algunos casos pues hay una poca movilidad. En la estructura salarial tenemos la limitante de que nadie gana más que el jefe, entonces el desarrollo en el mismo nivel es muy complejo, porque nunca podría pasar el nivel del puesto del jefe superior. Hay voces a favor y en contra. Eso se podría cambiar. Eso es uno de los puntos que habría que analizar en esa estructura salarial, como bien se comenta. Pero sin embargo hay otro debate que me gustaría también ponerlo en la mesa, pues podemos repetir los que opinamos ya, por favor, que es el tema de la movilidad. ¿Consideran ustedes que el servidor público debe permanecer en el puesto de manera permanente durante el desarrollo de toda su colaboración como servidor público, o hay que mover? Hay, por ejemplo, opiniones encontradas en cuanto a los temas de los puestos de alto riesgo o de alta interacción con el ciudadano, donde se dice, bueno, si tú estás en un puesto donde apruebas el ejercicio de un programa presupuestal, pues tampoco puede estar ahí 30 años en ese puesto por las posibilidades que se darían de una interacción indebida, por decirlo de alguna manera. Puestos de aduanas, por ejemplo, cosas demasiado complejas. Y aquí la pregunta que se tiene es, ¿deberán existir puestos donde obligatoriamente se lleve a cabo la movilidad, o consideran ustedes que la permanencia del servidor público puede seguir sin ningún problema en esos puestos de alto riesgo? En ese sentido, consultamos o le pedimos tu opinión al respecto de la materia de la movilidad. No sé quién nos pueda... Sí, por favor. Gracias. Alberto Cárdenas, SCT. El punto inicial que iba a tratar era sobre un poquito del ingreso para llevarlo al desarrollo. El punto es que si ingresamos a gente joven, no va a tener experiencia. Gente de 22 años que a duras penas tiene servicio social, sus prácticas profesionales, ha trabajado en el Oxxo, pero tiene unas grandes capacidades. A mí me ha tocado gente de servicio social fina, muy fina, y hay gente que no lo es. Nosotros necesitamos desarrollar esas capacidades. Gente muy joven que por algún motivo en la vida no ha tenido esos 2, 3 o 4 años que a veces les pedimos a los enlaces. ¿Cómo los desarrollamos? ¿Cómo los capacitamos? Capacitarlos desde el proceso administrativo, desde lo más simple, cómo se hace desde una copia, e ir avanzando conforme se van desarrollando esas capacidades. Habrá enlaces que entren y digan, no, esto no es para mí. Habrá gente que tenga el hambre de seguir adelante y seguirá capacitándose en lo que ellos quieren. Capacitación muy especializada para algunos temas y capacitación general para todos, ¿no? Y ya tomando este segundo punto, a mí me llama mucho la atención la especialización. A mí después de un tiempo, creo que la especialización, después de 5 o 10 años en el mismo puesto, ya no se llama especialización. Ya es
aquí estoy, aquí me quedo, aquí voy a vivir y aquí voy a morir. No hay un incentivo para el servidor público. Pues sí, llego a las 9, salgo a las 6 cuando me dan chance. ¿Qué más puedo pedir, no? No hay especialización en el servidor público, no hay esa hambre de seguir adelante, por eso, y si los cambiamos, los retamos, según espero, yo creo. No es lo mismo que yo me vaya al puesto de la otra jefa de departamento y ella se cambie con el mío. Los estamos retando constantemente, vemos nuestras capacidades y tenemos la posibilidad de que nuestro jefe la vea y podamos subir. Ese es lo que quería ver. Muchas gracias. Por favor. Perdón, creo que podríamos intervenir más de una vez. Yo pienso un poco diferente sin haber estado allá adentro. Me parece que la movilidad tiene dos inconvenientes muy claros, por lo menos la movilidad forzada. Pienso, por ejemplo, en seguridad pública, donde la idea o la política ha sido que tienen que traer policías que no sean de la región para que no vaya a haber una situación de corrupción. A mí me parece que, quizá ya por mi edad, pero en algún momento las comunidades teníamos policías cercanos que eran parte de la comunidad y había un respeto mutuo de la sociedad por su policía y la policía por la sociedad. Y en cuanto empezaron estas movilizaciones, esta movilidad donde de repente se trae gente de otras entidades federativas que tiene otras maneras de ver el mundo y las cosas, llegó el momento en que no existe esa interacción con la sociedad. Pero no solo eso, me parece además que es un problema en la administración pública federal que de repente se le mueva de ciudad a una persona y entonces desarraiga a sus familias. Esto se da en muchos ámbitos y bueno, pues tenemos niños que hicieron la primaria en 5 escuelas diferentes porque hay una movilidad constante. No sé qué tan adecuado y tan bueno pudiera ser eso, pero además a mí me parece que finalmente el reto tendría que ser algo particular de cada uno de los servidores públicos. Habrá quien quiera ser retado, habrá quien no se conforme y constantemente quiera moverse y escalar, no solo en el escalafón económico, sino en cuanto al grado de responsabilidad. Habrá quien no, pero eso no necesariamente lo hace un mal servidor público. En mi experiencia como abogado, me tocó secretarias mecanógrafas de juzgado que tenían 35 años ahí y eran sumamente eficientes en su trabajo. Claro, nunca hicieron otro. Lo mismo se puede decir de exministros de la Corte que empezaron prácticamente barriendo los juzgados y terminaron como ministros. Eso también puede llegar a darse, pero me parece que es una cuestión personal y la generalización no necesariamente ayudaría a todas las personas. Pero bueno, es una opinión. Buenas tardes, Carla Ledesma de PGR. Sí, considero que la movilidad sí es importante, pero para ciertos puestos, porque por ejemplo un ministerio público, un MP, un perito, un policía no puede ser tan fácilmente removido de sus puestos, pero sí la gente administrativa que quiera postularse a otras instituciones u otras dependencias gubernamentales. Y dos, la parte de los puestos que se están concursando, muchas veces personas que tienen responsabilidades vincadas administrativo penalmente, yo considero que esas personas no nada más hacen daño a la institución o al área en donde están, sino al propio país y manchan la institución. Entonces sí considero que a esas personas que han tenido esa parte de la responsabilidad no pueda acceder de la misma manera o en la misma forma de posibilidades para ser promovida o acceder a ese otro cargo. Considero que la movilidad tiene que ser bien de una forma personalísima, pues si quieres escalar o esforzarte o proponerte en ese cambio. Y por otra parte también es importante esas personas que todo el mundo hemos convivido con gente que no hace nada y que siguen ocupando esa vacante, que muchas personas están en otras plazas nosotros le llamamos PQs o enlaces, y simplemente no pueden porque esa plaza ya la está ocupando otra persona que realmente va en perjuicio de la sociedad, ¿no? Y sí considero importante que haya una movilidad en áreas de atención ciudadana, porque pues los hechos o actos de corrupción son importantes, sobre todo cuando te conoces el movimiento del trámite, y es cuando pues puedes acceder más fácil a
a esas situaciones. Entonces sí sería, para mi punto de vista, que sea importante el movimiento y que no estén los 10, 20 años en ese puesto. Gracias. Buenas tardes, Alejandro García, la Secretaría de Trabajo y Inclusión Social. Retomando la pregunta en la primera parte, ¿cómo elegir al mejor candidato o el mejor talento? Creo que sí hemos abandonado la parte de la academia donde en la universidad no se nos acerca el gobierno en nuestras carreras, ¿no? Y creo que nos preparan más como para la cuestión privada, pero jamás para lo público directamente, ni sabemos realmente cómo funciona un sistema profesional de carrera, ni cuáles son los pasos que se tienen que tomar. En este sentido, creo que sí, al igual que un médico que en su preparación se le acerca al paciente y a los hospitales, creo que como servidores públicos tenemos que también saber qué es eso, ¿no? Servir al público, y eso creo que se pierde en todas las carreras y a nivel académico. La otra cuestión de movilidad, creo que es un problema de circulación en todos los puestos, del enlace hasta el jefe, ¿no? Siempre ese es el mayor problema. Todas las plazas están ocupadas, todas las plazas ya están por artículo 34, si se abre una vacante es porque hay ya un elegido. Entonces toda esa circulación en las plazas es el problema de por qué no queremos aspirar o queremos ascender a otro puesto, sin dejar a un lado pues la cuestión económica, porque en estos momentos un operativo puede tener el mismo sueldo de un enlace y un enlace de un jefe, cuestión que pues no ayuda en absoluto a querer pues ascender a alguna plaza de mejor jerarquía. Liliana Villegas, Comunicaciones y Transportes. Con respecto a lo de la movilidad, yo sí creo que no es un tema que debería ser personalísimo, ¿no? que tenga que ser de que si el servidor público quiere o no quiere, porque en muchas ocasiones es un punto, es una semilla para la corrupción. En la SCT hemos detectado que en algunos puestos, como dicen, de ventanilla única, en las oficinas de autotransporte federal, ya está la gente ahí por tanto tiempo que ya tienen la cuota que cobra para dar el permiso, la cuota que cobra para dar la licencia, para pasarle al director general la firma, porque ni siquiera ellos firman, y que no se quieren mover de ahí, ¿no? Y que del esquema de movimiento lateral, como ahorita lo tenemos, por ejemplo, en donde debe haber forzosamente anuencia del servidor público, pues nada más no nos podemos mover, ¿no? Que ya tengan acreditado o que ya hayan como indicios claros, aunque no comprobables, de que está habiendo corrupción en esos lugares. Entonces, yo creo que hay veces en que tiene que tomar la decisión la organización. Claro que hay puestos en los que puede ser, como dice Alberto, un tema de reto, de retar a la gente a que adquiera otros conocimientos, ¿no? A que, pues sí, sea más versátil en lo que hace. Sin embargo, hay ocasiones en donde debe ser así para justo generar que no haya fuentes de corrupción dentro de las oficinas de gobierno. Y por otro lado, en cuanto a los movimientos laterales, también creo que falta un poco de comunicación entre nosotros como dependencias, ¿no? Si yo tengo un jefe de departamento de reclutamiento y selección que yo considero que es bueno, uno de relación de ingreso, un abogado, lo que sea, no conozco si está vacante en otra dependencia, entonces no puedo decirle, oye, secretario de trabajo, estás buscando un jefe de departamento, yo tengo uno muy bueno, entrevístalo a ver qué te parece, como que a nada nos enteramos que están vacantes porque están publicadas, ¿no? Cuando a lo mejor podemos hacer un semillero porque estamos como poco acostumbrados a hablar a las otras dependencias y preguntarles, y no tenemos otro mecanismo de darnos cuenta si lo tienen, ¿no? Entonces yo creo que es otra fuente de ingreso interna porque es dentro de la administración pública, aunque no es dentro de la propia secretaría, pero yo creo que favorecería mucho a todos los servidores públicos movernos, tal vez en nuestra misma función y tal vez dentro de la Ciudad de México, como usted dice, para no mandarlos a otra parte del país, pero en otra dependencia, con otro tipo de cultura, con otro tipo de actividades, con otro tipo de giro pues, de la organización, ¿no? Yo creo que sí sería importante que como dependencias nos planteáramos más comunicación para esta finalidad. Gracias. Sí, seré muy breve. Quizás mi opinión va un poquito más técnica política porque me acaban de dar luz. Esto va más a un sistema anticorrupción.
pero con gusto brevemente les doy mi experiencia. Definitivamente coincido que la movilidad tiene que ser personal. Les voy a poner el ejemplo de los vocales ejecutivos locales del INE. Los mueven esporádicamente a grupo de 5, 6 u 8. ¿Por qué? Porque tienen finalmente por marco normativo las mismas funciones. Lo que cambia es el tamaño y complejidad de la entidad federativa que coordinan y supervisan, y porque, digamos, hay o hubo en el pasado algunos gobernadores que ejercían cierta presión y entonces decías, bueno, ¿voy a ser autónomo o qué hago? Quizás no sé el esquema de ustedes de Administración Pública Federal, o pudiera estar impregnado todavía de algún tinte político, como por ahí lo han mencionado. ¿Cuál es el inconveniente de la movilidad? No hay espacios, no hay vacantes. Yo tuve la oportunidad y conocí las 3 áreas sustantivas de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, donde ingresé por concurso. Conozco las 2 áreas sustantivas, Educación Cívica y Capacitación Electoral. En esta última estuve 8 años. Concursar ya por el siguiente nivel de director de área es sumamente pesado y trae algunas otras cosas. Y me cansé de pedir mis cambios de adscripción al servicio profesional electoral. De hecho, el último me lo ganó una persona que en oficinas centrales ya no la querían ahí y preferían el destierro político. Entonces, estuve 8 años en ese puesto, es pesadísimo. Un puesto donde tenías la responsabilidad de más de 1.300 millones de pesos para distribuir a todo el país, no en una matemática del 32, sino en un sistema de distribución por complejidad distrital, una metodología muy interesante que diseñamos, y donde eres el responsable operativo de la Estrategia Nacional de Capacitación Electoral. Entonces sí, te ahogas. Yo en alguna de mis trabajos anteriores estuve máximo 6 años y de plano no querían que me fuera, y yo dije, yo me voy. ¿Por qué? Porque no hay una práctica ni te dan permiso para una práctica de una actualización permanente que es parte de este servicio de vida institucional. Y entonces aquí es el conflicto, por eso les digo que es más una opinión técnica o una experiencia. Sí quiero moverme, pero no hay a dónde moverme. Y los espacios, cuando los hay, me los ganan. Esas son las contradicciones que hemos encontrado. Gracias. Y quisiera nada más un dato. Nunca me opuse a favorecer al personal interno de las instituciones. Sin embargo, en el IFE proliferó la igualdad de oportunidades que está en toda la sociedad. Es decir, igualdad de oportunidades a los que están adentro, por eso es una convocatoria pública, y aquí están las bases del concurso, y a los externos. Gracias. Vamos acá, luego con usted y luego Bien, vamos cerrando también con los tiempos. Sí. En materia de movilidad para los puestos que son susceptibles de corrupción y de riesgo, yo creo que tenemos que trabajar en ambos esquemas, que existimos de los dos. Aquellos que somos íntegros, que somos honestos, y aquellos que no lo somos. Aquí falta mayor control, mayor seguimiento, cuando sabemos que estamos manejando programas y proyectos, donde tenemos que meter los mecanismos de control necesarios, que sean preventivos, porque no se vale cambiar el problema a otro lado. Es como si quisiera escapar de una realidad que tengo, y esa realidad es personal, y se convierte social cuando existe un sistema del cual está emanando. Soy corrupto porque el sistema en el que me encuentro inscrito es corrupto, porque me lo permite. Encontramos que la movilidad en base a las necesidades del servicio está sustentada en que quiero la plaza vacante porque el siguiente actor lo quiere cobrar. Entonces ahí, si tenemos servidores públicos que son íntegros, que se encuentran calificados, y porque no existe un concepto que regule, o una estructura o una disposición que regule esa movilidad, el que se encuentra en turno discrecionalmente lo aplica. Entonces es un círculo vicioso que nunca se termina. Ahora, si vemos los quehaceres,
esos quehaceres se encuentran interconectados a nivel nacional. Lo mismo hago aquí, lo mismo que me costó construir un sistema, lo vuelvo a construir en otro y además lo refuerzo porque ya llevo una cierta experiencia. Cuando se pide que si en realidad tenemos una situación objetiva con evidencias, tenemos que llevarlo a la instancia competente ante la denuncia y decir que esta persona está cometiendo un acto de corrupción, estas son las evidencias. Difícilmente lo que nos dicen es difícil demostrarlo. Bueno, pues tenemos que crear los mecanismos, las metodologías, los procedimientos que nos permitan evidenciar esa situación y entonces sí actuar en consecuencia. No puedo llevar ese problema para replicarlo y seguir contaminando, seguir reforzando esto. ¿Qué ocurre también? Sí es cierto, se da el desarraigo, se da la destrucción de las familias y seguimos con el mismo problema. A ver si en el Inter se arrepiente y presentan la renuncia. A eso es a lo que le apostamos y no estamos actuando de manera estructural. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, soy Paul Casaria, soy francés de la Embajada de Francia y pasante de la Escuela Nacional de Administración Francesa, que forma a los altos funcionarios. Voy a comentar sobre cómo funciona el sistema francés y en términos de movilidad. Para dar el contexto, en Francia hay tres categorías de funcionarios, A, B y C. Los A son los más o menos jefes de departamento, los ejecutivos, y C son los operativos. Pero todos hacen parte de la misma función pública y tienen derechos iguales. Voy a comentar sobre dos tipos de movilidad, la movilidad horizontal y la movilidad vertical. Por lo que es la movilidad horizontal, en Francia es un derecho. Cada 3 o 4 años un funcionario puede pedir un cambio de puesto al mismo grado. Y eso porque atrae a los mejores candidatos por la función pública, porque saben que van a cambiar de puesto y que no se van a morir. Y también porque baja los conflictos de interés sin quedarse en el mismo puesto. Es un derecho, pero también el sistema incentiva a las personas a cambiar de puesto, a pedir movilidad. Por ejemplo, si uno quiere tomar un puesto más alto también, después necesita haber hecho unos puestos, por ejemplo 3 o 4 puestos en el mismo ministerio, por ejemplo. En cuanto a la movilidad vertical, hay dos medios para ingresar, para tener un puesto más alto. El primero es la promoción y la promoción interna. Y hay dos cosas que pienso que son importantes. Es primero tener condiciones minimales de experiencia. Por ejemplo, en Francia es cada 5 años se puede pedir un puesto más alto y de experiencia y de número de puestos que han hecho. El otro medio para alcanzar un puesto más alto es el concurso interno. Entonces, en el concurso interno no hay competencia con los que no hacen parte de la función pública, pero es un concurso nacional y hay una muy alta competencia entre los funcionarios públicos. Sí, esto. Muchas gracias para invitarme. Gracias. Yo creo que la movilidad no tendría que ser personalizada por, digamos, por el puesto. Sí personalizada por la persona. Yo creo que podríamos irnos más atrás. Todos conocemos, o si no pudiéramos hacer la investigación, de cuáles son aquellos puestos vulnerables o de riesgo. Yo creo que no podemos evaluarlos de la misma manera. Creo que tendríamos que hacer una diferenciación, por lo menos en la parte de la evaluación de valor. No podemos evaluar igual a una persona que hace una concesión minera, por ejemplo, a una persona que está en un puesto más administrativo. Yo creo que desde ahí tenemos que hacer la diferencia.
y a lo mejor ya no movilizarnos por personas, sino ya saber a quiénes tenemos que ir moviendo, hacer evaluaciones periódicas quizá, porque ingresan y los dejamos a la deriva. Y entonces esas evaluaciones periódicas de esos puestos vulnerables nos permitirían ir moviendo, no por puestos, sino por personas. Muchas gracias. 5 segundos. Don David Martínez, lo que usted dijo a mí me parece completamente acertado. No se vale que un servidor público que es corrupto sea removido de su cargo para poner el problema en otro lado. Si tenemos en cuenta que el Sistema Nacional Anticorrupción o lo que venga más adelante es de a de veras, tendríamos que correrlo o que iniciarle procedimientos sancionatorios. Por otro lado, me parece que el gobierno digital es una solución que cada vez tiene que ponerse más al alcance de los ciudadanos para evitar ese tipo de interacciones de corrupción con ventanillas o con personajes siniestros que nos pidan lo que no está en la ley o no está en la normatividad. Y tercero, para finalizar, yo admiro mucho el sistema francés, me parece que tenemos mucho que aprender ahí por la experiencia y porque el sistema realmente motiva y funciona a que las personas que están en la universidad, lo decían allá, puedan tener como una visión de futuro, una carrera en serio, el servicio profesional. Simplemente comparto, no soy experto en el tema, pero lo que he leído me parece extraordinario. Muchas gracias. Bueno, quiero hablar, había esperado porque quería que terminara el tema de la movilidad, pero quería regresar precisamente a la pregunta que planteaste en relación con cómo equilibrar mérito con la discriminación, ¿no? Creo que ese es todo un tema que nos cuestiona a todas y todos en relación a que nosotros, por ejemplo, decimos en una entrevista de trabajo, en una solicitud de trabajo, no debería aparecer el sexo, no debería de aparecer la edad, no debería de aparecer una serie de condiciones que no son significativas para el desempeño de ese puesto. Pero por otro lado nos encontramos que hay brechas de ocupación en relación con esa cuestión que no se van a resolver por sí solas. O sea, yo no podría pensar que las mujeres no tienen puestos de dirección porque son menos capaces. O sea, esa cuestión está siendo estudiada muchas veces y hay condiciones estructurales fuera de los lugares de trabajo que propician que las mujeres no logren este avance, lo que se denomina el techo de cristal, en que condiciones externas a su propia capacidad o a sus propias condiciones hacen que no pueda pasar de cierto nivel en relación. Y puede ser esto lo que ya mencioné hace rato, el cuidado de los hijos e hijas, personas mayores, personas con discapacidad, que se considera que es un trabajo femenino y que no está remunerado y que por tanto ya no podría dedicarle el tiempo necesario que implicaría un puesto de dirección. Y también los estereotipos y prejuicios que nos hablan que las mujeres no tenemos la capacidad para realizar por nuestra propia condición de mujeres ciertos puestos directivos. Creo que estos son temas que no nos daría tiempo para hablar aquí, pero que se deben de considerar mucho en este sistema. Bueno, ya tenemos que cerrar, nos pidió la palabra. 1 minuto y 1 minuto y ya cerramos. Bueno, nada más sería complementar un poco lo que ya se ha estado mencionando. Respecto a la movilidad, la nueva propuesta de la ley deja un poco lo que son los convenios de intercambio. Los convenios de intercambio ya hacen con las dependencias e interdependencias, así como las instituciones del sector privado y del sector social. Esa sería una alternativa para la movilidad, al igual que generar yo le llamaría los puestos multifuncionales, o sea, puestos en los que el servidor público tenga mayores competencias para que pueda llegar a esa movilidad hacia otros, de forma horizontal hacia otros lados, porque precisamente, como dicen, están ocupadas la mayoría de manera vertical en la estructura todos los puestos, ¿sí? Sería una de las primeras alternativas que coincidiría un poco con el esquema francés, ¿sí? Sí, este elemento de ingreso y de movilidad
yo me pregunto, ¿por qué no aplica también para aquellos puestos que, independientemente del régimen temporal o de estructura, por qué no lo aplicamos igualmente para aquellos que son honorarios, para aquellos que son artículos 34, que son outsourcing o que son eventuales? Todos formamos parte de este sistema, todos queremos que el sistema crezca, se desarrolle de manera sana, y aquí tenemos una ventana y el mismo riesgo que hace rato criticaban. Los artículos 34 se desbordaron, hoy vemos que cambian de nombre, pero sigue siendo la misma génesis que atenta contra el propio sistema. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Realmente son comentarios muy valiosos para los que estamos trabajando directamente en la ley, también junto con ustedes, con todos los que han hecho un esfuerzo por tener esta experiencia del 2003 a la fecha en la aplicación ya específica de normas que han regulado el servicio público, y cómo con esta nueva ley pues, se buscarán esas mejoras. Yo nada más quiero terminar, además de agradecerles a nombre de la maestra Arely, que nos ha puesto la tarea de echar a andar esta situación de manera inmediata y de trabajar mucho en el principio de profesionalismo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues hay que pensar en una ley ya amplia, una ley completa, donde todo servidor público del nivel que sea, un poco como se comentaba previamente, o como decías, desde los operativos hasta el mando, aplicarán las reglas de profesionalización para dar un servicio a la ciudadanía más claro. Y ya finalizo con tres cosas que estamos buscando y que queremos que todos compartan con nosotros esa búsqueda. La primera de ellos es recuperar la confianza ciudadana en el servicio público, recuperar ese orgullo de los ciudadanos por los servidores públicos que trabajan para ellos. Es un tema bastante serio, y aquí la unidad de ética en la función pública lo está trabajando permanentemente, y el servicio público es un elemento fundamental para lograr esa confianza ciudadana a través de procedimientos transparentes, a través de procedimientos justos, a través de procedimientos imparciales. Otro tema es la estabilidad. Hay mucho debate sobre la innovación en los gobiernos, pero fundamentalmente se innova para lograr más estabilidad. El punto fundamental en nuestra sociedad es que tenemos que tener una referencia un eje del cual circulemos todos los ciudadanos, y un eje fundamental tiene que ser estable, es decir, tiene que dar el sentido de que las cosas se están haciendo y no estar también cambiando así permanentemente, o a menos que esa innovación se dé para lograr una estabilidad que dé también una imparcialidad en la atención de las administraciones públicas a los ciudadanos. Decía por ahí algún profesor muy querido, el profesor Longo, decía, lo único que al parecer nos hace iguales en este momento es el derecho a una administración pública y a ser atendidos igual en una administración pública. Y creo que este servicio público debe de ir hacia ese objetivo. Y finalmente, la forma de vida. Lo mencionaban hace un momento, sí es cierto. Nosotros, cuando hemos platicado con ciudadanos de otros países, de otros continentes, uno ve los jóvenes, y luego hablaremos de los jóvenes en el servicio público mexicano. Hay buenas notas, hay interés de la juventud de trabajar en el servicio público, y eso nos motiva mucho. Pero también hemos visto que en países donde el servicio se ha desarrollado durante centenares de años, vemos que el joven, desde que es joven, se prepara para el servicio público. Yo recuerdo una experiencia de un buen amigo alemán que a los 18 años decía, yo voy a ser juez en Alemania. Y toda su formación de vida lo hizo para llegar a ser juez. Y se preparó para ser juez desde sus estudios de bachillerato, desde sus estudios profesionales, desde su especialización, porque además ya tenía hasta pensado cuándo se iba a retirar y cómo era su sistema de separación, y una descripción precisa de su vida, ¿no? A los 18 años. Entonces creo que también este servicio público, aprovechando el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, hay que llegar a todos los niveles y hay que hacernos y creernos de que será una forma de vida para las generaciones actuales y en específico para las generaciones